Las naves enemigas entraron en la atmósfera de Beira 9, como una sombra oscura que cubría el cielo. Los habitantes del planeta supieron inmediatamente quién había llegado. La Orden Siron era uno de los grupos más poderosos de la galaxia. No estaban allí por la paz. Estaban allí por Lyra. Dentro del barco de Daniel, las alarmas seguían sonando a su alrededor. Lyra se quedó paralizada porque comprendió el peligro que había traído consigo. Ella creía que todos a su alrededor sufrían constantemente a causa de su existencia. Ella pensaba que Daniel finalmente la dejaría, como todos los demás lo habían hecho. Pero Daniel no se apartó de ella. En cambio, comenzó a preparar el barco para su protección. Revisó las armas dañadas y reparó los antiguos sistemas de defensa. Estaba dispuesto a luchar por alguien a quien solo conocía desde hacía unos días. Lyra observó a Daniel con confusión en sus ojos. Ella no podía entender por qué un ser humano arriesgaría su vida por ella. Nadie en la galaxia la había protegido antes. Nadie la había elegido nunca cuando las cosas se ponían peligrosas. Daniel la miró y le dijo algo que jamás olvidaría. Dijo que la familia no siempre se trata de lazos de sangre. A veces la familia era la única que se quedaba cuando todos los demás se marchaban. Esas palabras tocaron una parte del corazón de Lyra que aún estaba rota. La Orden Siron aterrizó poco después cerca de la nave espacial humana. Su líder, el comandante Varek, avanzó al frente con un grupo de soldados. Él miraba a Lyra como si fuera un objeto, no una persona viva. Le ordenó a Daniel que se la entregara inmediatamente. Daniel se negó sin dudarlo. Le dijo a Varek que Lyra no era ni un arma ni un tesoro. Era una persona que merecía el mismo respeto que cualquier otra. Los soldados Siron se rieron porque pensaban que los humanos eran débiles. El comandante Varek explicó la verdad sobre el pasado de Lyra. Reveló que sus antepasados provenían de la civilización perdida de Aelira. En otro tiempo fueron los protectores de miles de mundos. Su tecnología era más avanzada que cualquier otra que la galaxia hubiera visto, pero muchos grupos poderosos llegaron a temer al pueblo Aelira. Creían que si recuperaban su tecnología, perderían el control. Así que destruyeron la civilización y borraron su historia. Solo un niño sobrevivió a aquel terrible suceso. Esa niña era Lyra. Durante años vivió sin saber quién era realmente. Ella creía que solo era una chica alienígena no deseada con una marca extraña. Ella jamás supo que su sangre portaba el conocimiento de un mundo antiguo. Ella jamás imaginó que imperios enteros la estaban buscando. Daniel volvió a mirar el collar de Lyra. El símbolo no era solo una señal familiar. Era una llave relacionada con la tecnología perdida de Aelira. El collar había estado ocultando un mensaje secreto todo este tiempo. De repente, el viejo ordenador que había dentro de la nave de Daniel se activó de nuevo. Una potente luz azul inundó toda la habitación. En la pantalla que tenían delante, aparecieron palabras antiguas. El mensaje finalmente estaba revelando su significado oculto. El último hijo de Aelira debe elegir el futuro. Lyra retrocedió asustada tras leer el mensaje. Ella no quería poder ni responsabilidad. Ella solo quería una vida normal con alguien que se preocupara por ella. Ella nunca pidió ser importante, pero la Orden Siron quería controlar su habilidad. Creían que Lyra podía desbloquear una tecnología que los haría imparables. No les importaban sus sueños ni sus sentimientos. Solo les importaba el poder que había en su interior. Daniel se interpuso entre Lyra y los soldados enemigos. Sabía que la situación era imposible, pero se negó a rendirse. El humano que llegó como un simple piloto de carga se había convertido en su protector, y la galaxia comenzaba a darse cuenta. La batalla comenzó cuando las fuerzas Siron atacaron la nave. Daniel utilizó todas sus habilidades para defenderlos. Su dañada nave espacial humana luchó contra armas alienígenas avanzadas. Todos esperaban que el humano perdiera en cuestión de minutos. Pero los humanos tenían algo que la Orden Siron no comprendía. No lucharon únicamente por la victoria. Lucharon por las personas que les importaban. Mientras la batalla continuaba, Lyra sintió algo extraño en su interior. La tecnología ancestral respondía a sus emociones.
El poder que todos querían controlar estaba despertando, y nadie sabía qué pasaría cuando Lyra finalmente aceptara quién era en realidad. Lejos de la Tierra, en un planeta olvidado llamado Veira 9, vivía una pequeña niña alienígena que no tenía a dónde pertenecer. Se llamaba Lyra, y durante la mayor parte de su vida solo había conocido una cosa: el rechazo. Cada calle que recorría, cada puerta a la que llamaba y cada persona que conocía le recordaban que no era deseada. Lyra era diferente a los demás en el planeta. Su piel tenía un suave resplandor azul, sus ojos un raro brillo plateado y extrañas marcas cubrían sus brazos. Los habitantes de Veira 9 creían que esas marcas eran un mal presagio. No veían a una joven que necesitaba ayuda, solo veían un viejo temor del pasado. Desde muy pequeña, Lyra había vivido sola en los barrios abandonados de la ciudad. Dormía en edificios en ruinas y rebuscaba entre máquinas viejas para encontrar piezas que pudiera intercambiar por comida. Aprendió a sobrevivir sin la ayuda de nadie, porque nadie se quedaba el tiempo suficiente para preocuparse por ella. Muchas familias la visitaban cuando era niña, pero siempre se marchaban tras enterarse de su pasado. Algunos decían que era peligrosa, otros que traería problemas. Otros, simplemente, la miraban como si no mereciera la pena salvarla. Cada noche, Lyra miraba las estrellas y se preguntaba si habría algún lugar en el universo donde alguien la elegiría. No soñaba con poder ni riqueza. Solo deseaba una habitación cálida, un lugar seguro, y alguien que le dijera, no estás sola. Pero año tras año, ese sueño se volvía más difícil de creer. Los habitantes de Veira 9 habían olvidado una verdad importante. No se debe juzgar a una persona por los rumores, sino por la bondad que reside en su corazón. Y el corazón de Lyra era más bondadoso de lo que nadie imaginaba. Una noche fría, mientras una violenta tormenta azotaba el planeta, Lyra oyó un sonido extraño proveniente del cielo oscuro. Una enorme nave espacial humana caía entre las nubes. Las llamas rodeaban la nave dañada mientras se estrellaba cerca de las ruinas de la antigua ciudad. Los habitantes de Veira 9 observaban desde lejos, temerosos de acercarse. Creían que el accidente era una señal de peligro, pero Lyra no huyó. En cambio, se dirigió hacia el barco en llamas. Dentro de la nave espacial dañada, se encontraba un piloto humano llamado Daniel Carter. No era un soldado famoso ni un líder poderoso. Era simplemente un piloto de carga que viajaba entre planetas transportando suministros. El accidente había destruido la mayor parte de los sistemas de su nave. Sus comunicaciones estaban interrumpidas, sus motores fallaban, y no tenía ni idea de cuánto tiempo podría sobrevivir en aquel extraño planeta. Mientras Daniel intentaba reparar el barco, se percató de que había alguien de pie afuera, bajo la lluvia. Una pequeña niña alienígena lo estaba observando. Al principio, Daniel pensó que solo tenía curiosidad, pero luego vio sus manos. Le temblaban de frío. Su ropa era vieja y estaba desgastada. Su rostro reflejaba años de dolor que ningún niño debería experimentar jamás. Daniel caminó lentamente hacia ella. Lyra retrocedió inmediatamente. Ella esperaba enfado. Ella esperaba miedo. Ella esperaba que él le dijera que se fuera, porque eso era lo que todo el mundo hacía siempre. Pero Daniel hizo algo que la dejó impactada. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros a ella. Por un instante, Lyra se quedó inmóvil. Nadie había hecho jamás algo tan sencillo por ella. A nadie le había importado nunca si tenía frío. Daniel la miró y le preguntó, ¿por qué estás aquí sola? Lyra bajó la mirada y respondió en voz baja, porque nadie me quiere. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Daniel. Había viajado por muchos mundos. Había visto alienígenas poderosos, tecnología avanzada y batallas interminables, pero jamás había visto a alguien tan vacío mientras luchaba por sobrevivir. Daniel contempló la ciudad en ruinas que los rodeaba y comprendió algo. Esta chica no era peligrosa. Fue abandonada. A la mañana siguiente, la gente de Veira 9 llegó al barco dañado de Daniel.
Le advirtieron sobre Lyra y le dijeron que la alejara antes de que causara problemas. Le contaron historias sobre su linaje y el antiguo miedo asociado a su especie. Pero Daniel notó algo. Todas las personas que le advirtieron tenían motivos para odiarla, pero ninguno de ellos tenía una razón basada en lo que ella realmente había hecho. Daniel volvió a mirar a Lyra, que estaba arreglando en silencio una pequeña máquina averiada cerca de la nave. A pesar de todo lo que le habían hecho, seguía intentando ayudar. Fue entonces cuando Daniel tomó su decisión. Decidió que no la abandonaría. Por primera vez en muchos años, Lyra sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Pero ni Daniel ni Lyra sabían que su encuentro ya había cambiado el futuro. Porque dentro del antiguo collar de Lyra se escondía un secreto que poderosas civilizaciones habían estado buscando durante siglos. Y cuando la galaxia descubrió que un humano había elegido proteger a la chica que todos rechazaban, el universo entero descubriría de qué eran realmente capaces los seres humanos. A la mañana siguiente, los habitantes de Beira 9 se reunieron alrededor de la nave espacial dañada de Daniel. Se mantuvieron a lo lejos, observando al humano que había roto su regla más antigua. Daniel había permitido que Lyra se quedara dentro de su barco, y todos creían que había cometido un error. Le advirtieron una y otra vez que la chica alienígena solo traería peligro. El líder de la ciudad, Kael, dio un paso al frente y miró a Daniel con seriedad. Le contó al humano la oscura historia relacionada con el linaje de Lyra. Según sus registros, sus antepasados habían provocado en el pasado un terrible conflicto a lo largo de la galaxia. Debido a ese pasado, la gente de Beira 9 temía a cualquiera que llevara su marca. Daniel escuchó en silencio, pero no aceptó su juicio. Había viajado a muchos planetas y visto a diferentes razas luchando a causa de antiguas historias. Sabía que el miedo podía hacer que la gente creyera cosas que no eran ciertas. Las acciones de una persona importaban más que los rumores que la rodeaban. Dentro del barco, Lyra escuchó cada palabra que decían sobre ella. Bajó la cabeza porque estaba acostumbrada a que la culparan de cosas que nunca había hecho. Ella pensó que Daniel finalmente les creería y la echaría. Se preparó para el mismo dolor que había sentido muchas veces antes. Pero Daniel regresó al barco y encontró a Lyra sentada sola. Él notó la tristeza en sus ojos y comprendió lo que ella sentía. Sin decir mucho, colocó un pequeño dispositivo frente a ella. Era una herramienta de reparación que podía usar para ayudar a arreglar el barco dañado. Lyra miró la herramienta y luego miró a Daniel con sorpresa. Ella le preguntó por qué confiaba en alguien a quien todos los demás temían. Daniel simplemente respondió que la confianza debe ganarse con acciones, no con el pasado de una persona. Esas palabras eran algo que Lyra jamás había escuchado en toda su vida. Por primera vez, alguien la vio como una persona en lugar de como un problema. Con sus pequeñas manos, comenzó a reparar cuidadosamente algunas partes de la nave espacial. Daniel observó cómo ella comprendía rápidamente la tecnología humana que la rodeaba. Se dio cuenta de que Lyra no era peligrosa, era increíblemente inteligente. Pasaron los días y el barco dañado comenzó a recuperarse lentamente. Durante ese tiempo, Daniel y Lyra comenzaron a forjar una conexión que ninguno de los dos esperaba. Él le enseñó sobre la tierra, las familias humanas y el significado de la bondad. Ella le habló de su vida solitaria y de los años que pasó sin esperanza. Lyra explicó que una vez tuvo una familia, pero que desaparecieron cuando ella era muy joven. A partir de entonces, todas las personas que conoció la trataron como si fuera un error. Dejó de creer que alguien alguna vez elegiría quedarse con ella. Daniel sintió una profunda tristeza al escuchar cuánto dolor había soportado ella sola. Una tarde, mientras rebuscaba entre las partes viejas de su collar, Daniel notó algo extraño. El símbolo del collar coincidía con un diseño oculto en el antiguo sistema informático del barco. Al escanearlo, la máquina se activó repentinamente tras años de silencio. Un mensaje misterioso apareció en la pantalla. El mensaje estaba escrito en un idioma alienígena desconocido. Pero la computadora tradujo lentamente las primeras palabras. La última hija de las estrellas olvidadas ha regresado.
Daniel y Lyra se miraron con asombro. Antes de que pudieran comprender lo que significaba, las alarmas comenzaron a sonar repentinamente dentro del barco. Una nave espacial desconocida había entrado en la atmósfera del planeta y se dirigía hacia su ubicación. Los habitantes de Beira 9 sintieron miedo porque sabían quién había llegado. No eran visitantes, eran cazadores. La organización alienígena llamada Orden de Siron llevaba muchos años buscando a alguien. Habían seguido la señal del collar de Lyra a través de la galaxia. Creían que la última integrante de su linaje podría descifrar una tecnología imposible. Y ahora por fin sabían dónde se escondía. Daniel miró hacia afuera y vio docenas de barcos enemigos llenando el cielo. Lyra retrocedió porque creía que su existencia había provocado otro desastre. Susurró que todos tenían razón sobre ella. Dijo que allá donde iba, siempre la seguían los problemas. Pero Daniel se volvió hacia ella y negó con la cabeza. Él le dijo que el problema no era ella. El problema radicaba en las personas que querían hacer daño a alguien inocente. Por primera vez en su vida, Lyra sintió que alguien estaba a su lado. Sin embargo, Daniel desconocía el verdadero poder del enemigo. La Orden Siron no venía a capturar a Lyra únicamente por su pasado. Venían porque conocían un secreto sobre su futuro. Un secreto que podría cambiar el equilibrio de toda la galaxia para siempre. La batalla entre Daniel y la Orden Siron finalmente había comenzado. El cielo sobre Beira 9 estaba repleto de naves enemigas y armamento poderoso. Los habitantes del planeta observaban desde la distancia, esperando que el ser humano fracasara. Creían que ninguna persona sola podría hacer frente a una fuerza tan poderosa. Dentro de la nave espacial dañada, Daniel trabajó rápidamente para prepararse para el ataque. La mayoría de sus sistemas estaban averiados y sus armas, obsoletas. Pero se negó a abandonar a Lyra y escapar solo. Para Daniel, protegerla era más importante que salvarse a sí mismo. Lyra lo observó luchar por ella y sintió algo que nunca antes había sentido. No podía entender por qué alguien arriesgaría todo por ella. Durante toda su vida, la gente la había rechazado por miedo. Pero este ser humano estaba de pie a su lado sin dudarlo ni un instante. Los soldados Siron atacaron la nave con armas de energía avanzadas. Su tecnología superaba con creces todo lo que Daniel había visto antes. La nave espacial humana temblaba con cada potente impacto del enemigo. Las luces de advertencia parpadearon cuando el barco comenzó a perder el control. El comandante Varek sonrió porque creía que la victoria ya estaba asegurada. Le dijo a Daniel que los humanos eran demasiado débiles para luchar contra la galaxia. Dijo que Lyra pertenecía a la Orden Siron y no a él, pero Daniel se negó a aceptar esas palabras. Daniel recordó algo que su padre le había dicho una vez en la Tierra. La fuerza de una persona no se medía por las armas que portaba. La verdadera fuerza provenía de la gente a la que se negaban a abandonar. Esas palabras le dieron el valor para seguir luchando. Utilizando sus habilidades humanas, Daniel comenzó a realizar reparaciones imposibles. Conectó sistemas antiguos con nueva tecnología alienígena proveniente del collar de Lyra. El barco dañado comenzó a reaccionar lentamente de una manera extraña. La antigua tecnología que había dentro de la nave comenzó a despertar. Las fuerzas Siron quedaron desconcertadas por lo que estaba sucediendo. Esperaban una nave humana débil que se hundiría rápidamente. En cambio, vieron algo que nunca antes habían experimentado. Un ser humano estaba convirtiendo una situación imposible en una oportunidad de supervivencia. Durante la batalla, Lyra sintió cómo la energía ancestral se hacía más fuerte en su interior. La tecnología reaccionaba a sus emociones y recuerdos. Tuvo visiones de su civilización perdida y de su familia olvidada. Finalmente comprendió que no era un error. El pueblo Aelira no fue destruido por ser peligroso. Fueron destruidos porque otros temían su conocimiento y bondad. Su mayor poder no residía en su tecnología ni en sus armas. Su mayor poder residía en su capacidad para proteger a los demás. Lyra cerró los ojos y aceptó la verdad sobre sí misma. Por primera vez,
Dejó de huir de su propia identidad. Las marcas luminosas en su cuerpo se volvieron más brillantes que nunca. Una poderosa onda de energía se extendió por todo el campo de batalla. Todas las naves en el cielo se detuvieron por un instante. Los soldados Iron miraron sus pantallas con incredulidad. El antiguo sistema Aelira se había activado después de cientos de años, y la persona que lo abrió fue la chica a la que perseguían. El comandante Varek sintió miedo porque comprendió el peligro. Lyra no era solo la última superviviente de una civilización perdida. Ella era la clave de una tecnología que podía cambiar toda la galaxia. Quien la controlara, controlaría el futuro. Pero Daniel dio un paso al frente y se colocó junto a Lyra. Les dijo a los miembros de la Orden Siron que jamás serían dueños de ella. Ella no era una herramienta, un arma ni una fuente de poder. Ella era una persona que merecía la libertad. Los habitantes de Beira 9 observaron al humano con sorpresa. Siempre habían creído que a los humanos solo les importaba él mismo. Pero ahora vieron algo completamente diferente. Vieron a un ser humano protegiendo a alguien que ni siquiera pertenecía a su misma especie. La batalla continuó mientras Daniel y Lyra luchaban juntos. Su trabajo en equipo se convirtió en algo que el enemigo no podía comprender. El coraje humano, combinado con el conocimiento ancestral alienígena, creó una nueva fuerza. Una fuerza que podría cambiar el futuro de la galaxia para siempre. Pero cuando la Orden Siron comenzó a retirarse, el comandante Varek reveló un último secreto. Dijo que el despertar de Lyra había enviado una señal a través del universo. Otras civilizaciones poderosas ya habían descubierto su paradero, y la mayor amenaza seguía acercándose a ellos. La batalla contra la Orden Siron, toda la galaxia empezó a hablar de Lyra. La noticia de la desaparición de la joven Aelira se extendió por miles de planetas en cuestión de días. Muchas civilizaciones deseaban conocerla y aprender sobre su antigua tecnología. Pero otros temían el poder que despertaba en su interior. Por primera vez en su vida, Lyra ya no era invisible. Quienes antes la ignoraban ahora conocían su nombre. Los mismos extraterrestres que la consideraban peligrosa comenzaron a pedirle ayuda. Pero Lyra aún recordaba cómo la habían tratado antes. Recordaba las calles frías donde nadie la ayudaba. Recordaba a las familias que se negaron a aceptarla. Recordaba a las personas que la miraban como si fuera un error. Esos recuerdos aún le dolían profundamente. Daniel notó que Lyra estaba teniendo dificultades para adaptarse a su nueva realidad. Había adquirido un poder increíble, pero seguía sintiéndose como la chica solitaria de antes. Temía que la gente solo la quisiera por sus habilidades. Se preguntó si a alguien le importaría a ella sin ese poder. Daniel la llevó fuera del barco y le mostró las estrellas. Él le dijo que ser especial no tenía que ver con tener poder. El verdadero valor de una persona reside en las decisiones que toma. Él le recordó que la bondad es más fuerte que cualquier arma. Lyra comenzó a comprender poco a poco las palabras de Daniel. Se dio cuenta de que él nunca la había protegido por sus habilidades. La protegió porque creía que ella importaba. Eso era algo que había estado buscando durante toda su vida. Mientras tanto, los líderes de la galaxia se reunieron para discutir el futuro de Lyra. Algunos querían protegerla, mientras que otros querían controlarla. Creían que la tecnología Aelira podía hacer que sus mundos fueran imparables. No comprendieron que a Lyra no le interesaba el poder. Ella quería paz en lugar de control. Ella quería ayudar a la gente en lugar de gobernarla. Ella quería que la galaxia dejara de juzgar a los demás por su pasado. Ella quería que otros sintieran la amabilidad que Daniel le había demostrado. Cuando Lyra finalmente compareció ante el Consejo Galáctico, todos guardaron silencio. Muchos esperaban un guerrero poderoso o un peligroso líder alienígena. En cambio, vieron a una joven que había sufrido durante años. Vieron a alguien que solo quería un lugar al que pertenecer. Lyra habló sobre su civilización perdida y su verdadero propósito. Explicó que el pueblo Aelira protegía la vida en toda la galaxia. Su tecnología fue creada para sanar y reconstruir mundos. Nunca fue creado para la destrucción ni la guerra. Muchos líderes se sintieron avergonzados tras escuchar su historia. Se dieron cuenta de que habían creído en viejos miedos sin conocer la verdad.
Habían juzgado a una chica inocente basándose en antiguos rumores. Se habían convertido en las mismas personas que le habían causado dolor. Pero antes de que la galaxia pudiera aceptar a Lyra por completo, apareció un nuevo peligro. Un inmenso imperio alienígena descubrió la señal procedente de la tecnología Aelira. Creían que Lyra era la clave del poder ilimitado. Prepararon su mayor flota para capturarla. Daniel recibió la advertencia a través del sistema de comunicaciones de su barco. El enemigo era más fuerte que la Orden Siron. Tenían miles de buques de guerra y armas poderosas. Incluso los ejércitos más poderosos de la galaxia temían enfrentarse a ellos. Lyra miró a Daniel y volvió a sentir miedo. Ella pensaba que su existencia solo le traería más sufrimiento. Quería irse para que nadie más saliera herido. Pero Daniel la detuvo antes de que pudiera escapar. Él le dijo que la familia no se va cuando las cosas se ponen difíciles. Una verdadera familia permanece unida y lucha junta. Por primera vez, Lyra comprendió el significado de esas palabras. Ya no estaba sola. Daniel y Lyra se prepararon juntos para la batalla que se avecinaba. Uno era un humano valiente y el otro un extraterrestre con un poder ancestral. Juntos representaban algo que la galaxia nunca había visto antes, un vínculo más fuerte que el miedo, el odio o la historia pasada. Pero muy lejos, en el espacio profundo, la flota enemiga se acercaba. Millones de soldados se dirigían hacia Beira 9. Querían capturar a la chica que todos habían rechazado. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a la mayor fuerza de la humanidad. La flota enemiga finalmente llegó a Beira 9, después de días de viaje por el espacio. Miles de enormes buques de guerra rodeaban el planeta como un océano oscuro. La galaxia observaba con temor, pues esta era la fuerza más poderosa jamás vista. Todos creían que Daniel y Lyra no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. El imperio alienígena envió un último mensaje a los habitantes de Beira 9. Exigieron que Lyra fuera entregada de inmediato. Prometieron la paz si les entregaban a la niña. Pero todos sabían que su verdadero plan era controlar su poder. Daniel permaneció de pie junto a Lyra, mientras el mensaje se reproducía dentro de la nave. Sabía que el enemigo era más fuerte y estaba mejor equipado que ellos. Pensó que marcharse podría ser la única manera de proteger a Daniel. Pero Daniel la detuvo antes de que pudiera tomar esa decisión. Él le dijo que la familia no desaparece en los momentos difíciles. Dijo que la verdadera familia permanece unida cuando el mundo se vuelve contra ella. Esas palabras le devolvieron a Lyra el coraje que había perdido hacía mucho tiempo. Él no podía entender por qué ella había elegido la protección en lugar de la venganza. Él no comprendió la lección que Daniel le había enseñado. La humanidad le había mostrado algo nuevo a la galaxia. La fuerza no se trataba solo de ganar batallas. La verdadera fuerza consistía en proteger a quienes no tenían a nadie. No estaban emparentados por lazos de sangre ni por especie. Los unían la lealtad y el amor. Poco a poco, la flota enemiga comenzó a perder el control. Sus comandantes se dieron cuenta de que habían malinterpretado por completo a los seres humanos. Al final de la batalla, el comandante enemigo envió una última advertencia. Reveló que el despertar de Lyra había activado una señal olvidada. Algo mucho más antiguo y poderoso había notado su regreso. Y la siguiente amenaza vendría de más allá de la galaxia conocida. La batalla final entre Lyra y el imperio alienígena se convirtió en el acontecimiento más importante de la historia de la galaxia. Todos los planetas observaron cómo la humana y la chica alienígena se enfrentaban a un poderoso enemigo. Nadie creía que un simple piloto humano y una chica olvidada pudieran cambiarlo todo. Pero estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. La flota enemiga lanzó su ataque más poderoso contra Beira 9. Miles de armas dispararon contra los escudos protectores del planeta. Toda la galaxia esperaba para ver si Lyra usaría su poder para la destrucción. Pero tomó una decisión que sorprendió a todos. Lyra decidió proteger incluso a las personas que una vez la rechazaron. Creó un enorme escudo de energía alrededor de todo el planeta. Ella salvó a la misma civilización que la había abandonado años atrás. Por primera vez, todos comprendieron la bondad que había en su corazón.
Daniel observaba a Lyra usar su poder con lágrimas en los ojos. Sabía que la chica solitaria que había encontrado ya no tenía miedo. Ya no era la niña que creía que nadie la quería. Finalmente, había descubierto su verdadero lugar en el universo. El comandante enemigo no podía comprender su decisión. Creía que el poder solo existía para controlar y destruir a los demás. No podía comprender por qué Lyra había elegido el perdón en lugar de la venganza. Él no podía comprender la lección que los humanos le habían enseñado. La humanidad había demostrado a la galaxia un tipo de fuerza diferente. Los humanos no se volvieron poderosos porque tuvieran mejores armas. Se hicieron poderosos porque se preocupaban por aquellos que habían sido olvidados. Protegieron a los demás incluso cuando no tenían nada que ganar. Durante la batalla final, el barco de Daniel estuvo a punto de ser destruido. El enemigo lo rodeó por todos lados. Pero Lyra se negó a dejar caer a la persona que la había salvado. Utilizó la antigua tecnología Aelira por última vez. Una brillante ola de energía se extendió por el campo de batalla. Las armas enemigas dejaron de funcionar repentinamente. La tecnología ancestral reconoció el verdadero propósito de Lyra. Fue creado para proteger la vida, no para infundir miedo. El imperio alienígena finalmente comprendió que había perdido. No fueron derrotados por un arma más poderosa. Fueron derrotados por un vínculo que no pudieron romper. Un vínculo entre una humana y una chica alienígena. Tras el fin de la batalla, la galaxia cambió para siempre. La historia de Lyra y Daniel viajó a través de miles de mundos. La gente ya no la llamaba maldita ni peligrosa. La llamaban la chica que unía a todos. La gente de Beira 9 también cambió de parecer. Pidieron disculpas por los años de dolor que le causaron a Lyra. Finalmente, se dieron cuenta de la bondad que habían ignorado durante tanto tiempo. Se dieron cuenta de que habían rechazado a alguien verdaderamente especial. Daniel cumplió su promesa y nunca dejó sola a Lyra. Él se convirtió oficialmente en la familia con la que ella siempre había soñado. Por primera vez, Lyra tenía un hogar al que pertenecía. Finalmente escuchó las palabras que había esperado oír durante toda su vida. Ya no estás solo. Años más tarde, niños de toda la galaxia conocieron la historia de Lyra. Se enteraron de la historia del humano que salvó a una niña alienígena. Aprendieron que la compasión podía cambiar el futuro de los mundos. Aprendieron que la bondad era el mayor poder de todos. La galaxia rechazó a Lyra en su momento porque era diferente. Pero una persona supo ver más allá de su apariencia y su pasado. Vio en él a una persona que merecía amor y protección. Y esa única decisión cambió el destino de todos. Porque a veces el acto de bondad más pequeño puede generar el mayor cambio. A veces, una sola persona puede dar esperanza a alguien que lo ha perdido todo. Y a veces, un corazón humano puede convertirse en la fuerza más grande del universo.